Bueno, hola, hola, por acá la gente de YouTube, por acá la gente de Facebook, por acá la gente de Instagram. Bueno, empezamos las noches de tarot para todos los signos del zodiaco para el mes de abril. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos sale para abril. Mientras las redes avisan que estamos en vivo, pues les comento, esta es una dinámica que hacemos todos los meses. Es que pongámosla acá, eso. Es una dinámica que hacemos todos los meses. Al final de cada mes hacemos la transmisión en vivo de la lectura de cada uno de los signos del zodiaco. Hacemos un elemento cada día. Hoy es el elemento de fuego, los signos del elemento de fuego, es decir, Aries, Leo y Sagitario. Mañana sería tierra, o sea, Tauro, Virgo y Capricornio. Y pasado mañana sería aire, Géminis, Libra y Acuario. Y ya después, pasado mañana sería agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. ¿Sí? Entonces, todas las noches a las 7 de la noche, los finales de cada mes, hacemos la lectura del mes siguiente. ¿Sí? ¿Qué más les cuento? A ver, mi enfoque. Vamos a hablar de mi enfoque mientras llegan más personas. Espero 5 minutos. Bueno, mi enfoque es usar el tarot y los oráculos como herramienta terapéutica, como herramienta de exploración del sí mismo. ¿Sí? La terapia que se hace es conociéndose a sí mismo. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo? Porque de esa manera podemos saber, podemos revelar ante nosotros como aquellos aspectos de nuestro pasado, aquellos aspectos de nuestro inconsciente, aquellos aspectos de nuestros traumas o de cómo se comporta nuestra energía mental, emocional, de intuición, de fuego interno y de manifestación en lo material. Cómo se comporta todo esto lo podemos revelar a través del tarot y los oráculos. También podemos revelar como en qué capítulo vamos en cuanto a la exploración de nuestro crecimiento personal, ¿sí? Y lo importante de conocer todo esto es que así nosotros podemos saber qué hay detrás de una reacción, ¿sí? Qué hay detrás de una decisión, qué hay detrás de una situación que se nos presenta, qué hay detrás de una relación que tenemos, que hay detrás de una situación en la que nos sentimos estancados o de pronto nos sentimos desequilibrados. Sí, el tarot y los oráculos nos ayudan a revelar todo esto. ¿Sí? Digamos que se pueden usar de muchas formas el tarot y los oráculos, de manera como predecir el futuro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros con nuestro libre albedrío podemos transformar cualquier acto, ¿sí? Cualquier significado que nos salga en una carta lo podemos transformar con una decisión, con una no decisión, con una acción, con un comportamiento. Entonces aquí lo importante es entender que siempre, siempre, siempre tenemos la capacidad de decidir a cada momento cómo se comporta nuestra experiencia humana, ¿sí? Los significados de las cartas no están escritos en piedra y te tocó y te jodiste y bueno, no. También por eso el tarot predictivo, pues lo mejor es usarlo como de manera que nos empodere, ¿sí? No que nos quite poder, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que esta luz me está molestando. Hay personas que se quedan como con un significado y de pronto al quedarse con ese significado
no deciden algo o no actúan o les da miedo o entonces ahí una herramienta de estas la estaríamos usando no a nuestro favor, ¿sí? Entonces siempre es muy importante que entendamos que la información que se revela a través de las lecturas es para que nosotros tomemos decisiones con nuestra experiencia humana, ¿sí? Es para que nosotros nos sintamos con la capacidad de transformar las situaciones y las experiencias que nos llegan. También es importante que nos demos cuenta que estas lecturas, como son lecturas enfocadas en los signos del zodiaco, entonces son lecturas generales, ¿sí? Son lecturas que se abarcan preguntas generales y al abarcar preguntas generales, entonces tú tomas lo que te resuena y descartas lo que no te resuena. No trates de forzar una lectura a tu experiencia de vida. Si no te cala, si no te resuena, si no se trata de ti, no era para ti ese mensaje, ¿sí? Para lecturas personalizadas, pues una mariposa. Para lecturas personalizadas, en todas mis redes está mi correo electrónico, me contactan por el correo electrónico y pues ahí cuadramos una lectura personalizada. Las tarifas también están publicadas en las redes. ¿Qué más? Yo creo que ya. Hablemos de la carta que nos salió para el mes de abril. Bueno, yo saco una carta general cada mes como para enfocar la lectura con ese mensaje de esa carta. Para el mes de abril me salió esta carta que se llama defender hasta el final aquello que vale la pena, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿esta carta qué quiere decir? Esta carta, así como su nombre lo dice, ¿sí? Abril nos va a traer retos, nos va a traer situaciones, nos va a traer experiencias que nos van a testear, que nos van a retar, valga la redundancia, ¿sí? ¿Y para qué? Para que nosotros nos sintamos en la capacidad y en la posibilidad de evaluar en nuestra experiencia humana qué es aquello que vale la pena para nosotros defender, qué es aquello que vale la pena para nosotros personificar, qué es aquello que vale la pena para nosotros recorrer, ¿sí? Y que tomemos decisiones en concordancia con mantener eso, ese recorrido o mantener ese aspecto. ¿Por qué? Porque como es aquello que vale la pena para nosotros, es aquello que nos alinea de una manera más equilibrada y más expansiva con nuestro camino de vida, con nuestra pasión, con nuestra dicha y con aquello que hace encender nuestro corazón, con aquello que le da una capacidad de disfrute a nuestra experiencia humana, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la carta para abril. Listo, aquí quedó. Ya entonces para cada signo voy a sacar una carta. Como ya saben aquellas personas que siguen mis lecturas, esta es una carta general que abarca los 12 signos y ya para cada signo, empezando hoy con Aries, vamos a sacar entonces con el tarot de la frecuencia. ¿Qué aspecto sería? ¿En qué aspecto se va a ver retado a Aries para expresar, para recorrer, para personificar aquello que vale la pena, ¿sí? Entonces recordemos, como son lecturas generales, aquello que vale la pena es algo diferente para cada una de las personas, ¿sí? Para algunas personas tiene que ver con su profesión, para otras personas tiene que ver con sus relaciones personales,
para otras personas puede tener que ver con su satisfacción emocional, para otras personas tiene que ver con su capacidad de manifestar estabilidad y plenitud. Entonces vamos a ver para Aries específicamente en qué aspectos se expresa este mensaje para el mes de abril. Este mensaje de defender aquello que vale la pena, aquello que le da sentido, significado, dicha, pasión, corazón, como se dice, un camino con corazón. Un camino con corazón es aquel camino que nosotros recorremos, que nos da gusto, que nos trae nutrición, que nos trae expansión, que no nos genera desgaste, que no nos genera pesadez, que nuestra alma se retroalimenta en el momento en que recorremos ese camino, ¿sí? Entonces, eso es aquello que vale la pena, ¿sí? Entonces vamos a ver para Aries, para el mes de abril, en qué aspecto se enfoca ese mensaje de defender aquello que vale la pena para Aries. El mes de abril del 2024. Dime para Aries, en qué aspecto se enfoca aquello que vale la pena defender hasta el final. Listo, ahí salió. Recordemos que las frecuencias son ilustraciones energéticas del concepto que trae la carta. Y tu energía al contemplar este mandala se sintoniza con la versión más expansiva de esa ilustración. Son ilustraciones como terapéuticas, ¿sí? Entonces te salió la frecuencia número 51, exploración del sí mismo. Te salió al revés. Entonces cuando yo ya publique cada video por separado, no el live, sino la edición de cada video, publico las fotos, ¿sí? Para que le den pausa al video y para que puedan ver las fotos y se sintonicen con la frecuencia. Entonces, la carta que le salió a Aries fue exploración del sí mismo al revés. Bueno, para el mes de abril, para Aries, entonces, aquello que vale la pena, ¿sí? Aquello que vale la pena recorrer, aquello que vale la pena personificar, defender, por así decirlo. Y cuando hablamos de defender, no lo tomemos como una guerra, ¿sí? Como estar a la defensiva, no, sino como recorrer ese camino con convicción, ¿sí? Recorrer ese camino con entereza, con integridad, con convicción, con fortaleza, ¿sí? Para Aries, entonces, aquello que vale la pena es la exploración del sí mismo y los aprendizajes o el resultado que le trae esa exploración, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te sale al revés? Quiere decir que se te está haciendo el llamado a que le des como un viraje a tu enfoque de exploración de tu propio ser. Y que ese viraje tiene que ver con ya salirse del enfoque interno y empezar a verte en un enfoque externo. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder descubrir aspectos importantes de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Que tienen que ver con un crecimiento espiritual, mental, físico, emocional, que tienen que ver con una expansión y que tiene que ver con un conocimiento profundo del sí mismo. Tú también puedes usar el escenario de este plano como un espejo que te muestra aspectos que tú no has visto de ti, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir?
las situaciones que te encuentras, las relaciones que estableces, los encuentros, digamos, fortuitos con personas, con situaciones, ¿sí? Todo esto puede servir como de un escenario que te va a mostrar aspectos de ti. Y que si tú cambias un enfoque, de pronto de siempre estar viéndote hacia adentro, y creer que es como el único enfoque válido para explorarse a sí mismo, entonces esta carta te está invitando a que vires, que hagas ese viraje y que empieces como a observar más tu mundo externo. Y ese mundo externo te va a traer claves sobre tu propio ser, ¿sí? Porque la meta entonces es conocerse a sí mismo a través de la herramienta del mundo externo. ¿Qué más te puedo decir? Este enfoque es bien interesante por eso, porque en el camino del conocimiento de sí mismo se llega como a una verdad última, que es que todo lo que nos rodea es nuestro maestro, ¿sí? Todo lo que nos rodea es nuestro gurú, por así decirlo. El gurú no es una persona por allá en un pedestal, sino que todo, nuestras mascotas, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros conocidos, los desconocidos que nos encontramos, las situaciones que nos suceden que parecen fortuitas, todo eso tiene la posibilidad y la capacidad de ser un maestro, de mostrarnos aspectos de nosotros. ¿Sí? Entonces a eso te invita esta frecuencia. Vamos a ver entonces, ya con el otro tarot, el tarot de los arcanos, el tarot tradicional, ese aspecto de exploración del sí mismo, que se te está haciendo el llamado de que el escenario exterior de tu persona sea el escenario de exploración en este momento. Vamos a preguntar entonces con este tarot de los arcanos, ¿qué bloqueo estás en la capacidad de transmutar? ¿Sí? ¿Qué bloqueo estás en la capacidad de trascender, transmutar, disolver, neutralizar? ¿Sí? En relación con esa exploración del sí mismo, enfocada en el escenario exterior para el mes de abril, para Aries. Abril del 2024, entonces. ¿Qué bloqueo estás en la capacidad de transmutar para abrirle la puerta a esa exploración? Ahí salió. Súper claro. ¿Qué te podría estar bloqueando y qué podrías trascender para que esa exploración del ti mismo sea fructífera, sea expansiva? Aries, te salió el 9 de espadas. El 9 de espadas, como puedes ver aquí en la ilustración, esta carta habla de los miedos. Esta carta habla de los traumas relacionados con el miedo. Y aquí es muy importante entender que todo miedo, su raíz está en la mente y en la manera como la mente registró ciertas experiencias de nuestro pasado, que las registró de cierta manera que lo que busca es protegernos de algún tipo de dolor, algún tipo de imposible sufrimiento o algún tipo de contracción. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de las espadas, que es una energía mental, la mente a veces se encierra tanto en la necesidad de controlar y de proteger todo aquello que sucede a su alrededor, que ya
no es un guardián que te cuida, sino que se vuelve un guarda que te limita, que te encierra. Y allí es cuando estamos hablando de los miedos, las creencias limitadoras, y todo aquello que como que en vez de protegernos de una manera sana, lo que hace es que ya nos encerramos y nos aislamos del mundo, ¿sí? Entonces aquí mezclamos el significado de este par de cartas. Como esta carta te está invitando a que explores el mundo, a que salgas, a que te comuniques con más personas, a que explores nuevas actividades y a que ese explorar el exterior sea aquel camino que te va a aportar información súper importante para el conocimiento de ti mismo. Es muy importante entonces que te des la oportunidad de saber, ¿sí?, que aquello que te limita de esa exploración de lo externo es un miedo que no es real, es un miedo que está siendo alimentado por la manera como tu mente construye tu percepción del mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con la mente y qué pasa con los miedos? ¿Sí? Los miedos, cuando estábamos en la época cavernícola, por así decirlo, neandertal, o cuando la sociedad no era tan avanzada, el miedo básico era protegernos de morir, ¿sí? Entonces, todo aquello que nos permita no morir se graba como un miedo primordial, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? La sociedad ya avanzó, la sociedad ya tiene otro tipo de funcionamiento y muy pocas situaciones son de vida o muerte. Sí, la muerte siempre está ahí como posibilidad ante el caos de la vida, sí, pero muy pocas situaciones nos presentan estos riesgos que pueden estar alimentando estos miedos. ¿Y qué pasa? La mente no hace esa diferencia. La mente coloca los miedos en un punto que los iguala como si fueran situaciones de vida o muerte. Entonces te pongo un ejemplo. Tienes una presentación en la universidad para graduarte, ¿sí? Entonces esa situación es tan importante para ti y te genera tal presión, ¿sí?, tal tensión, que en tu mente es una situación de vida o muerte. Y si tú no presentas bien tu tesis o lo que tengas que presentar, para ti sería de vida o muerte perder esa nota o perder esa presentación, ¿sí? Entonces, el nivel de atención que te trae tu mente es igual a una situación de vida o muerte, y ahí es cuando llega el insomnio, ahí es cuando llega el estrés, ahí llega la ansiedad, los ataques de pánico, porque la mente agranda esa situación. Entonces aquí es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestra mente para poder trascender este bloqueo del miedo, ¿sí? Vamos a ver entonces, devolvamos la carta y vamos a preguntar la siguiente pregunta. Si te sale como ante la pregunta de aquel bloqueo que puedes trascender, es porque es posible para ti, ¿sí?, trascender el miedo relacionado con explorar el mundo exterior, perdón. Que fue la carta que te salió en la frecuencia. Entonces la siguiente pregunta para Aries, para el mes de abril, es ¿con qué herramienta cuenta? ¿Con qué herramienta cuenta Aries en su capacidad, en su ser, en su energía, para poder transmutar ese bloqueo que habló la carta anterior y para poder recorrer ese camino que vale la pena, que es el camino de la exploración del sí mismo, según la frecuencia que le salió? Como puedes ver, mis lecturas son lecturas de conocimiento del sí mismo, de conocimiento
de nuestra experiencia y de aquellos matices de nuestra experiencia humana, ¿sí? Entonces, pues, si te interesa ese tema, pues aquí estamos. Si buscas una lectura un poco más light, este no es el canal. Hay muchos otros canales con lecturas light. Sí. Entonces, ¿con qué herramienta cuenta Aries para poder trascender ese bloqueo del miedo y para poder explorar el mundo exterior como un escenario de aprendizaje del sí mismo? Sí. Para el mes de abril del 2024, ¿con qué herramienta cuenta Aries para trascender ese miedo, el que habla la anterior carta, para abrirse a explorar el mundo exterior? Bueno, ahí salió. 2 de copas al revés. Súper importante. La herramienta es que entiendas y que lleves a la unidad tus polaridades, ¿sí? Y estamos hablando de el campo de lo emocional, porque estamos hablando de las copas. Entonces, cuando estamos hablando del mazo de las copas, es el mazo de recorrido de nuestra energía emocional. Y cuando estamos hablando del 2, estamos hablando de la dualidad en nuestra energía emocional, que sería la polaridad femenina y la polaridad masculina, ¿sí? También el camino de las copas es el camino de aquello que está relacionado con nuestro chakra del corazón, es decir, con la posibilidad de dar y recibir amor incondicionalmente. Entonces, si estamos hablando de un 2 al revés, estamos hablando de que hay algún tipo de separación en ti que te está impidiendo acceder a la expresión de esa energía del amor que hace girar tu chakra del corazón, ¿sí? Como te salió en la pregunta entonces de la herramienta con la que cuentas, lo que te está invitando esta lectura es a que explores el sentir. Y el sentir, como la carta anterior está hablando de las espadas, es el sentir sin el juicio de la mente, porque el juicio de la mente le pone nombre a las emociones. El juicio de la mente divide las emociones entre buenas, malas, correctas, incorrectas. El juicio de la mente, al dividir las emociones en esas categorías, entonces hace que te dé miedo sentir, porque te da miedo sentir las emociones malas o desagradables o incorrectas. Y ese miedo te genera una separación interna en el campo de lo emocional y en el campo de tus polaridades masculina y femenina, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a la unidad? Permitiéndonos sentir, como ya dije, sin juzgar aquello que sentimos y permitiéndonos expresar amorosamente aquello que sentimos, ¿sí? Sin juzgar la expresión como tal de aquello que sentimos. Entonces, esto es un movimiento energético súper importante para poder trascender esta frecuencia, para poder recorrer este camino de exploración del sí mismo. Porque si tú estás experimentando una separación, como te salió al revés, es posible que tu exterior, ¿sí? Tu escenario exterior, es decir, las relaciones que tienes y las situaciones que atraes para vivir, para experimentar, también estén reflejando esa separación interna. Entonces, por ejemplo, conflicto en tus relaciones, conflicto con tus conocidos, conflicto con tu familia, conflicto con tu pareja, que te llegan situaciones, que te llegan experiencias que te hacen sentir separación, que te hacen sentir aislado, que te hacen sentir conflicto, ¿sí?
Entonces, aquí es muy importante entender ya con esta frecuencia y con las cartas que te salieron que el mundo externo es simplemente un reflejo de nuestro mundo interno. Y para poder sanar nuestra relación con el mundo externo, es importante entender esa relación entre lo interno y lo externo, ¿sí? Entonces, súper claro el mensaje para Aries, para abril, ¿sí? Que se abra a conocer el mundo, que se abra a explorar el mundo, sin juicios mentales, trascendiendo sus propios miedos y buscando una unidad con aquello que tú ves en el mundo exterior. Es decir, lo que recorre, por ejemplo, la palabra namaste. La palabra namaste o la filosofía del namaste es darnos cuenta, reconocer que el otro que nos encontramos al frente de nosotros hace parte de nosotros, ¿sí? Somos uno, ¿sí? Todas las energías hacemos parte de la misma raíz energética. Entonces nosotros al reconocer esa alma profunda en el otro, igualmente estamos reconociendo nuestra alma profunda. Entonces esa también puede ser una manera en la que tú te relaciones con todo lo externo, tratando de reconocer partes de ti en aquello externo que atraes, sean situaciones o sean relaciones. Importante entender también lo de las polaridades. Las polaridades masculina y femenina no están en competencia, ¿sí? Son un complemento y todos tenemos esas polaridades. Y la idea es que esas polaridades lleguen a una fluidez y a un equilibrio constante. Entonces, cuando necesitamos salir, cuando necesitamos estructurar, cuando necesitamos enfoque dirigido, usamos la polaridad masculina. Cuando necesitamos cuidar, cuando necesitamos recibir, cuando necesitamos dar, también, cuando necesitamos conectarnos con la capacidad de amar, está la polaridad femenina, ¿sí? Entonces, no es verlas como que en competencia y como que uno es mejor que el otro, sino que son un complemento. La una sin la otra se desequilibra, ¿sí? Son un complemento, son necesarias ambas para que lleguemos a una unidad interna, ¿sí? Para que lleguemos a un equilibrio unificado. Y bueno, dejemos ahí Aries. Vamos a seguir con Leo. A ver, 33, 33, 20. Leo, te comento, mientras voy barajando las cartas para Leo para abril. La carta del mes se llama defender hasta el final aquello que vale la pena. Sí, por acá. Entonces, esa es la carta que abarca todos los 12 signos. Ya con el tarot de la frecuencia haría la pregunta para Leo. Mientras barajo Leo, vamos a hablar de esa carta. Esa carta se trata de que hagamos un recorrido por nuestra experiencia humana y sepamos identificar aquello que vale la pena para nosotros recorrer, personificar y mantener, ¿sí? Esto puede ser algo diferente para cada una de las personas.
para que veas con más profundidad la explicación de esa carta. Entonces cuando quede publicado el live te vas al principio explico. Entonces vamos a ver para Leo en qué aspecto de su experiencia humana está esa posibilidad de recorrer aquello que vale la pena. Como es una carta que se llama defender hasta el final aquello que vale la pena, quiere decir que abril nos va a traer retos, nos va a traer pruebas, nos va a traer experiencias que nos van a testear y que nos van a revelar qué es aquello que vale la pena para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos que nos conocemos y resulta que no, que pasa algo y esa situación nos revela algo de nosotros que no sabíamos, ¿sí? Entonces, abril nos va a revelar qué es aquello que vale la pena para nosotros, qué es aquello que nos trae dicha, pasión, expansión, que es aquello que eleva nuestro potencial de expresión, ¿sí? Que es aquello que se nos invita a recorrer, a personificar y a mantener. Entonces, para Leo, ¿en qué aspecto de su experiencia humana se expresa aquello que vale la pena para el mes de abril del 2024? Ya luego seguimos con Sagitario. Ya saben, no les dije al principio, al final de cada live respondo preguntas personales con las cartas. Entonces, si tienes una pregunta o si quieres más profundidad sobre la lectura, al final me escriben en los comentarios o en el chat aquí en YouTube y respondemos las preguntas. Entonces, Leo, ¿en qué aspecto de tu experiencia en abril vas a ver retado para revelar aquello que vale la pena? Salió rapidito. Nutrir, nutrición, nutrir. Te salió al revés. Bueno, ¿qué pasa cuando nos sale esta frecuencia al revés? Aquello que vale la pena para Leo, ¿sí? En el mes de abril, ¿sí? Aquello que se le va a revelar, que se va a mostrar ante sí, es aquello que le permita explorar la energía de nutrir. Y en este caso, en coincidencia pues con lo que le salió al anterior signo, entonces estamos viendo como una tendencia aquí en ambos signos. En este caso es cómo tú puedes nutrir a las personas que te rodean, ¿sí? Cómo tú puedes nutrir a tus relaciones. Entonces, tu familia, tus amigos, tus hijos, tus hermanos, tus conocidos. El nutrir no necesariamente implica como la intimidad o la cercanía, por ejemplo, de la familia o de la pareja, ¿sí? Sino que el nutrir también se puede dar con un conocido, con un desconocido. Esperen que la perra está ladrando. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque hay alguien en tu vida, ¿sí? O hay alguna relación en tu vida que necesita atención y nutrición en el mes de abril y tú la puedes dar, tú la puedes proporcionar, ¿sí? Que de pronto está siendo muy duro, muy rígido, muy dura, muy rígida con esa relación o con esa persona, ¿sí? O que de pronto no le has dado la importancia que esa relación o esa persona necesita en este mes de abril, ¿sí?
¿Qué es lo importante de entender aquí cuando se nos hace un llamado hacia algo por fuera de nosotros, en este caso hacia nuestras relaciones? Que como lo venía diciendo con Aries, todo aquello externo es un reflejo de aquello interno de nosotros. Entonces, es muy fácil como ya integrar que si nosotros vamos a darle nutrición a alguien, igualmente entonces estamos aprendiendo a darnos nutrición a nosotros mismos, ¿sí? Se vuelve como un ciclo que se retroalimenta. Si tú al darle a otra persona, tú te estás dando a ti mismo. Y tú al quitarle atención, amor, nutrición a otra persona o a una relación, también te estarías quitando amor, nutrición a ti mismo, ¿sí? Entonces, aquí se te está haciendo un llamado a que tengas en cuenta las relaciones y las personas que te rodean para que puedas dar. Entonces, puedas nutrir. Entonces aquí es muy, muy bonito el mensaje en el sentido en que hay personas que aquello que vale la pena, aquello que los motiva, aquello que los llena, aquello que los nutre, es esa posibilidad de dar atención, de dar, digamos, experiencias materiales, no sé, como cocinar, como cuidar, como dar una conversación, como tener un detalle de atención de, ay, me di cuenta que dijiste el otro día tal cosa y entonces me parece esto. Así como dar energía, dar esfuerzo, dar atención, dar conciencia a los demás. Si hay personas que eso los llena, los nutre, los retroalimenta. Entonces eso también es el mensaje que está dando esta frecuencia para Leo, ¿sí? Vamos a ver entonces con el tarot de Osho, que también es una versión del tarot de los arcanos. Para Leo, ¿cuál es el posible bloqueo que puedes transmutar, disolver, neutralizar, ¿sí? Trascender, para poder abrir esa vía libre de nutrición hacia las personas y las relaciones que te rodean? Como pueden ver, aquí es la misma lectura para todos, pero según las cartas ya no es la misma lectura, ya se vuelve una lectura casi que única para cada signo, así las preguntas sean la misma y así la base del mes sea la misma, ¿sí? Por eso a mí me gusta usar diferentes tarot, diferentes oráculos, mezclarlos entre sí para revelar capas y capas y capas dentro de un mismo asunto. También la energía del mes, ¿por qué es tan importante defender aquello que vale la pena? También lo dije al principio. Es porque es la manera como más alineada, más equilibrada y más expansiva de recorrer nuestro camino de vida, de recorrer nuestro propósito de vida, nuestro potencial más alto, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, cuando hay personas que sacrifican aquello que vale la pena para ellos, digamos, por un empleo, por una relación, por un miedo o por una creencia limitadora, ahí es cuando nuestra energía interna, nuestro fuego interno se empieza a drenar, se empieza a apagar. Ahí es cuando nos llega la ansiedad, la depresión, porque no estamos alimentando aquello que vale la pena para nosotros. Entonces, es un mensaje súper importante para abrir porque es un mensaje expansivo, es un mensaje que nos alinea. Entonces, Leo, para el mes de abril de 2024, ¿cuál sería el posible bloqueo que puedes transmutar para que tú puedas darle nutrición a las personas y a las relaciones que te rodean, como aquello que vale la pena para Leo? Para el mes de abril de 2024, ¿cuál es el posible bloqueo que puedes transmutar? Ahí salió.
Arcano mayor número 2. La voz interior. En los otros tarots es la alta sacerdotisa. ¿Sí? Entonces, empecemos. Si te sale un arcano mayor, quiere decir que el tránsito del mes de abril para trascender, para recorrer, es un tránsito importante, es un tránsito que te puede llegar a traer frutos, ¿sí? Que te puede llegar a traer frutos en cuanto a tu crecimiento interior, a tu crecimiento profundo, a tu crecimiento espiritual. Si no eres espiritual, si no eres... entonces es un crecimiento como persona, como ser una mejor versión de ti, ¿sí? Cuando estamos hablando del arcano mayor de la voz interior, en el caso del tarot de Osho, la invitación que se nos hace es a que como que le bajemos el volumen a la voz de nuestro ego, de nuestra personalidad, para subirle el volumen a la voz de la energía de conciencia que está más allá de la personalidad. Entonces, aquí que es lo importante entender, que el yo de cada uno de nosotros se constituye de diferentes aspectos que igual hacen parte de una unidad, ¿sí? Solo que como estamos en un plano en el que le damos nombre y categoría a las cosas, pues es como si fuéramos diferentes partes, pero no, somos una unidad, y cada una de las matices dentro de esa unidad, dado que cada uno de nosotros es diferente, tiene diferentes expresiones. Una es el ego, la personalidad, la otra puede ser el niño interior, la otra puede ser la sombra, ¿sí? Y la otra puede ser la esencia de conciencia que está recorriendo y viviendo la experiencia humana. Cuando todos nacimos, no teníamos ego, no teníamos personalidad, éramos un bebecito experimentando el mundo. Allí estaba nuestra conciencia purita, ¿sí? Experimentando la experiencia humana. Y con la crianza, con el crecimiento, con el contexto social que nos rodea, vamos construyendo un ego, una personalidad, y vamos creyendo, ¿sí?, que esa personalidad, ese ego es nuestra única expresión, y no. Nuestra expresión es variada, es múltiple, tiene diferentes matices, y uno de esos matices es la voz de nuestra conciencia purita, ¿sí? Entonces, para que tú puedas recorrer ese camino de nutrir aquello que te rodea, de nutrir tus relaciones, de nutrir las personas que te rodean, y en ese sentido nutrirte también a ti mismo o a ti misma, es muy importante que empieces a explorar maneras de escuchar la voz de tu conciencia. Puede ser a través de la contemplación, a través de la oración, a través de la meditación, a través de actividades que acallen nuestra mente, ¿sí? Y que escuchemos nuestra propia voz. Nuestra propia voz nos puede hablar a través de imágenes, a través de palabras, a través de sincronías con ya situaciones externas, ¿sí? Por ejemplo, nos llega una idea y al ratico leemos algo similar en internet o escuchamos una conversación y están hablando de eso. Esos son las sincronías, ¿sí?, que son como entrelazamientos energéticos que nos estarían diciendo, hey, por aquí es por donde se expresa tu voz interior, ¿sí? Entonces, súper chévere la mezcla de todas estas cartas, ¿sí?, con lo que llevamos de la lectura, ¿sí? Que aquello que vale la pena, aquello que tú puedes llegar a recorrer, ¿sí?, se puede llegar a abrir, se puede llegar a expresar en la medida en la que trasciendas tu ego, tu personalidad, y escuches la voz de tu conciencia. Que es súper importante en el conocimiento de sí mismo. No satanizar el ego, no satanizar la personalidad. Como nosotros estamos en un plano de expresión
terrenal. Para poder relacionarnos con este plano necesitamos un ego, ¿sí? Están intrínsecamente relacionados, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es como abrazar esa expresión de ese ego y como que ser amigos, ¿sí? Y de esa manera sanamos una separación interna y de esa manera no caemos en la resistencia. Cuando exploramos caminos de exploración del sí mismo en los cuales se sataniza el ego es malo, la personalidad es mala, la personalidad es superficial, ahí empezamos a generar una separación interna y una resistencia. Y energéticamente no vamos a llegar a la unidad si satanizamos el ego. Entonces es muy importante que te des la oportunidad de escuchar tu voz interior, pero integrando, amando y abrazando también aquellas características de tu propia personalidad y de tu propio ego, como que las lleves a ambos de la mano, ¿sí? Pero en este caso, como te estamos hablando aquí de esta pregunta, de un bloqueo a transmutar, es que le des más volumen a lo que te dice tu voz interior, ¿sí? La voz interior, como estamos hablando aquí de este arcano, que es el arcano de lo profundo, de lo interno, nos habla a través de los sueños, nos habla a través de los símbolos de nuestros sueños, nos habla a través de lo mágico a nuestro alrededor, ¿sí? Como ya te hablé, las sincronías, por ejemplo, es una expresión mágica de la energía. Nos habla a través de dones, ¿sí? Todos estamos en la capacidad de recorrer nuestros dones energéticos. Entonces, la intuición, la clarividencia, el ver el futuro, el conectarse telepáticamente con alguien, todos estamos en la capacidad de despertar eso en nosotros, ¿sí? Y esto también tiene que ver con el recorrido de este arcano. ¿Qué más te puedo decir de este arcano? Que tampoco se satanice, que tampoco se juzgue como algo malo el recorrer nuestra conciencia, nuestra voz interior, ¿sí? Nuestra conciencia pura, ¿sí? Porque esta voz interior, esta conciencia pura, siempre está con nosotros, registrando todo lo que nos pasa y tratándose de comunicar con nosotros a cada momento, ¿sí? Entonces no verlo como algo inalcanzable, ¿no? Es algo que siempre está allí, es algo que es nuestra naturaleza energética, ¿sí? Bueno, preguntemos la siguiente pregunta. ¿Con qué herramienta interna cuenta Leo para el mes de abril del 2024 para recorrer ese camino que lo puede llevar a nutrir a los demás, a aquellos que lo rodean, y para trascender algún tipo de bloqueo que le pueda estar impidiendo el comunicarse con su voz interna? Si ya relacionamos esa carta de la voz interna con la carta de la nutrición, pues es claro que en la medida en la que nosotros recorremos nuestra experiencia humana guiados por nuestra voz interna, es un camino más nutritivo, es un camino más profundo y es un camino más expansivo, ¿sí? Entonces nos alineamos con situaciones que nos expanden, que nos nutren, nos alineamos con relaciones igualmente que nos expanden, que nos nutren. Y si estamos experimentando algún tipo de conflicto, de estancamiento en nuestras relaciones o en las situaciones que tenemos, es porque de alguna manera no estamos escuchando esa voz interna, ¿sí?
Entonces, ¿con qué herramienta cuenta Leo para el mes de abril del 2024 para poder trascender ese bloqueo que le pueda estar impidiendo escuchar su voz interna y para poder nutrir sus relaciones y aquellas personas que lo rodean? ¿Con qué herramienta cuenta Leo en el mes de abril del 2024 al salir? Bueno, mazo de copas también y al revés. Entonces, pues te lo muestro al derecho. Celebración. Bueno, aquí estamos hablando de otra vez sociedades, apertura con otras personas, como puedes ver aquí. Son 3 mujeres, ¿sí? Entonces, pues hay predominancia de la polaridad femenina. Cuando te sale el 3, te está haciendo una invitación a que te abras al mundo, te abras a recorrer, te abras a asociarte con otras personas, a conocer y en este caso bajo la energía de la celebración. No necesariamente es andar de pachanga, no, sino vibrar en apreciación constante de la experiencia que estés teniendo a cada momento, ¿sí? Cuando estamos vibrando en apreciación, estamos alineándonos con una vibración alta, ¿sí? Y esa vibración alta va a permitir que atraigamos expansivamente más experiencias o más relaciones que sigan amplificando esa vibración, ¿sí? Como te sale al revés, se te está haciendo como la recomendación de 2 vertientes. Una vertiente es que no caigas como en un exceso, ¿sí? En un exceso de ¿cómo decirlo? En que hace falta moderación en la manera como tú das tu energía, ¿sí? Entonces como que hay un exceso en querer mantener siempre como en esa alta vibración y esto puede llegar a generar como algún tipo de resistencia en el que ya estarías forzando un estado, ¿sí? Entonces eso es como lo que se dice de la positividad tóxica, ¿sí? Aquel enfoque en el que hacemos así, como que no queremos ver como las dificultades o las queremos reprimir, ignorar, ¿sí? Y usamos la herramienta de la positividad como una barrera para no ver esas dificultades. Ahí es cuando algo que puede ser medicina se vuelve veneno, ¿sí? Y eso pasa en la realidad, ¿sí? En la realidad cualquier sustancia que es medicina para ti, en un exceso se te vuelve veneno. Entonces aquí, cuando te sale al revés, quiere decir que no transformes esa apreciación de las experiencias de tu vida en un veneno para ti al llevarla al exceso, ¿sí? Otra vertiente de esta carta al revés es pues ya la ausencia, la carencia, ¿sí? Entonces, un exceso de pesimismo o el pesimismo como tal es un exceso, ¿sí? O la austeridad hasta el punto en que te niegas a ti mismo el disfrute de tu experiencia humana, ¿sí? Que es importante darnos cuenta que la posibilidad de disfrutar las experiencias que nos llegan es una posibilidad
que nos va a expandir, ¿sí? Y cuando por alguna situación de la vida nos negamos esa posibilidad, nuestra energía se contrae y se endurece. Y cuando nuestra energía se contrae y se endurece, estamos poniendo una barrera entre nosotros y nuestra expansión, entre nosotros y la abundancia, entre nosotros y la nutrición. ¿Sí? Como estamos hablando de un mazo que abarca el mazo de lo emocional, ¿sí? Es importante entonces que te des esa posibilidad de sentir esa vibración alta de la apreciación, de la celebración, del disfrute, de la dicha, sin categorizarlo en un molde. Por ejemplo, yo solo celebro si tengo un motivo para celebrar. No, tú puedes invitar esa frecuencia de la celebración a cada momento, ¿sí? Yo solo descanso si ya he trabajado duro. No, tú puedes darte momentos de descanso porque reconoces que el cuerpo y la experiencia es una cosa que va así, que no siempre puedes estar a tope porque si no te quemas, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que está hablando esta carta cuando nos sale al revés. Como está dentro de la pregunta de con qué herramienta cuenta Leo para trascender de pronto ese bloqueo en escuchar su voz interior o para poder permitirse nutrir a las personas que lo rodean. Yo diría que la herramienta entonces con la que cuenta Leo es que Leo tiene una posibilidad de abrirse a las personas, ¿sí? Leo es un signo que de por sí su regente es el sol, entonces brilla, ilumina, ¿sí? Quiere ser el centro, la luz, el centro de atención. Entonces, esto también puede ser una posibilidad que te permita dar, que te permita nutrir, que no solamente se trate de ti, sino que te des cuenta que tu luz se puede compartir con las personas y las relaciones que te rodean, ¿sí? Porque esta carta también te hace la invitación a compartir, a abrirte, a asociarte con más personas, ¿sí? A recorrer un camino de disfrute y de gozo con otras personas, ¿sí? A salirte de un individualismo y de un enfoque como de pronto cerrado a solamente tu propia satisfacción, ¿sí? Porque ambas cartas, tanto la frecuencia que te salió como ese 3, está hablando de abrirse y de nutrir las personas y las relaciones que tienes. Bueno, Sagitario, apuntemos. 10330. Tomemos agüita. Sagitario, entonces mientras voy barajando para Sagitario, te comento. La carta general del mes de abril, de todos los 12 signos, se llama defender hasta el final aquello que vale la pena. Entonces, cuando quede publicado el live, te puedes ir al principio para ver de qué se trata esa carta. Pero en resumidas cuentas es que analices en tu experiencia humana aquello que vale la pena para ti, aquello que enciende tu corazón, aquello que te nutre, aquello que te retroalimenta, aquello que te brinda expansión, aquello que te da gusto recorrer, tu dicha, tu pasión, y que te enfoques en mantenerlo, que te enfoques en
como dice la frase, defenderlo hasta el final, pero no en un sentido de guerra, porque la guerra es oposición y la oposición es separación, sino en un sentido de poder personal. Que te sientas en el poder de traer a tu vida esa experiencia de recorrer un camino que vale la pena para ti. Entonces, vamos a ver ya específicamente para Sagitario en qué aspecto de su experiencia se enfoca aquello que vale la pena. Para Leo, para Sagitario, para el mes de abril del 2024. ¿En qué aspecto? Oiga, de 1 hora. Santo Dios bendito. ¿En qué aspecto para Sagitario, para el mes de abril, se enfoca aquel camino que vale la pena? ¿En qué aspecto? Ya, ahí salió. Uy. 2, baby. Dios santo bendito. Están lloviendo arañas. Ay, eso no estaba. Bueno. Ve qué curioso, esto salió el mes pasado, pero no me acuerdo con qué signo. Salió la frecuencia de la herencia al revés. Y la frecuencia del laberinto al derecho. Entonces, pongámoslas aquí. Ya saben que cuando ponga la edición de los videos, pues pongo la foto. Sí, la foto de las frecuencias para que las puedan sintonizar con su energía. Toca así porque si no, no se ve. Bueno, la primera que te salió fue la herencia y te salió al revés. Entonces, ¿en qué se enfoca para Sagitario aquello que vale la pena? Bueno, aquello que vale la pena para Sagitario es trascender su herencia ancestral, su herencia familiar, pero ¿en qué aspectos? Bueno, esta la pongo después. ¿En qué aspectos? En aquello que tú sientes que te frena y te limita, ¿sí? Porque estamos hablando de una frecuencia que salió al revés. Y en este caso, de la herencia, entonces el hecho de que te salga al revés quiere decir que hagas un recorrido de qué aspectos de tu familia, paterna, materna, ¿sí? Te puedan estar retrasando, frenando, limitando, estancando, drenando, ¿sí? Nosotros, al recorrer un camino familiar, ¿sí? Una crianza, sí o sí, heredamos comportamientos, hábitos, creencias limitadoras. Energéticamente también heredamos situaciones energéticas como karmas, como bloqueos, como miedos familiares, ¿sí? Como experiencias traumáticas del pasado. Por ejemplo, por allá 3 generaciones atrás, tu familia aguantó hambre, entonces heredas ese trauma emocional y, por ejemplo, te puede traer un gesto ahorita que no soportas que se dañe la comida, que no soportas que se bote comida. ¿Por qué? Porque estás como viviendo ese trauma emocional de esas generaciones pasadas, ¿sí? Entonces, lo que te invita esta frecuencia de la herencia que te sale al revés es a que te despegues de tus patrones familiares, ancestrales, específicamente de aquellos patrones que te limitan, que te estancan, ¿sí? Que te separes de tu árbol familiar, que dejes de perpetuar los ciclos que
que ya has visto en tu familia que se repiten esos ciclos. Entonces, por ejemplo, hábitos limitadores, digamos, ¡pingua! No más. Por ejemplo, hábitos destructivos como las adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo, em, personas que juzgan mucho, personas que... Pingua. Perdón, los perros. Cuando alguien es muy negativo, cuando alguien solo ve lo malo de una situación, cuando alguien critica mucho, todos estos son patrones familiares que consciente o inconscientemente estamos heredando y perpetuando y nos están estancando, nos están poniendo una barrera entre nosotros y nuestra expansión, ¿sí? Por ejemplo, si tú sientes que en la vida, digamos, las cosas no se te dan, que sacaste, por ejemplo, como mala suerte o cuestiones negativas, que te des cuenta que tú tienes libre albedrío, ¿sí? De cambiar esos patrones, esos traumas, esas limitaciones, esos bloqueos. Que si es aquello que heredaste, simplemente lo heredaste para recorrer el camino de trascenderlo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un sistema de creencias en el cual nosotros escogemos la familia en que nacemos precisamente porque nos ofrece un escenario para trascender cosas que nosotros queremos trascender, para recorrer retos que queremos recorrer, para explorar situaciones que queremos explorar. Entonces, es nuestra decisión y nuestra libertad, ¿sí? Decir, ese patrón familiar ya no lo voy a perpetuar, ¿sí? Yo ya no voy a ser la persona que ve todo lo malo, yo ya no voy a ser alcohólico, alcohólica, yo ya no voy a pensar con mentalidad de carencia, etcétera. Cualquier tipo de patrón que te esté frenando, ¿sí? Y si ya hablamos de la otra frecuencia que te salió, que es la frecuencia del laberinto, es una frecuencia bien interesante porque habla de que puedes estar experimentando una confusión interna, como un laberinto, que no sabes cómo llegar a tu centro. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos en un plano de la experiencia humana, en el plano de lo terrenal, estamos en un plano que su base es ser un escenario de aprendizaje. Entonces, cualquier camino que recorramos dentro de ese laberinto, independientemente si lo vemos como un camino negativo, como un camino positivo, como que no nos gusta, como que sí nos gusta, etc. Siempre, la base común de todo eso es que siempre nos va a traer un aprendizaje, ¿sí? Entonces, que no te preocupes por llegar a una meta, que no te preocupes por salir de un laberinto y que más bien te des cuenta que todos los caminos te van a llevar a encontrarte a ti mismo, todos los caminos te van a llevar a un aprendizaje de tu propia experiencia humana, de tu propio ser recorriendo esa experiencia humana. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del diseño de este plano, ¿sí? Que siempre hay un aprendizaje detrás, ¿sí? ¿Qué más te puede decir esta frecuencia del laberinto? Por ejemplo, si estás en un estado de confusión, que trates de
darte momentos de quietud, momentos de relajación, momentos donde ya la bulla de lo externo, de las expectativas externas, de lo que dice este, de lo que dice aquel, que todo eso esté afuera y tú llegas a tu centro en relajación y ahí analizas la situación y te abres tu vibración a la posibilidad de que se te revele cuál sería el mejor camino a tomar, ¿sí? Que no tomes decisiones impulsivas, que no tomes decisiones presionado o presionada por personas o situaciones externas. Entonces, si ya relacionamos ambas frecuencias, que no tomes decisiones presionado o presionada por tu familia y por lo que ellos quieren de ti. No, tu camino es tuyo y tu recorrido es tuyo y tus decisiones son tuyas y de nadie más. Que se despeluque el que se quiera despelucar. Vamos a ver entonces con el tarot de los arcanos. A pesar que ya se revaló en estas dos frecuencias que le salieron a Sagitario, vamos a ver entonces qué bloqueo específico en relación con esa herencia familiar estás en la capacidad de transmutar. ¿Qué bloqueo específico en relación con ese estado de confusión estás en la capacidad de transmutar? Para el mes de abril del 2024 para Sagitario. Recuerden, terminamos Sagitario y seguimos con las preguntas personales. ¿Qué bloqueo estás en la capacidad de transmutar para trascender esa herencia familiar que te pueda estar frenando, que te pueda estar generando confusión? Ahí salió. Uy, ya. Salieron un poco de cartas. Santo Dios. Bueno. Todas al revés. 4 de bastos al revés. Arcano menor. Arcano mayor del juicio al revés. Y as de espadas al revés. Bueno, no te me asustes, que todo eso tiene un muy buen mensaje. Empecemos por el arcano mayor. El arcano mayor del juicio ¿qué te está marcando en abril? ¿Sí? El arcano mayor del juicio te está marcando que abril te va a traer un reto importante. Y es un reto en el que tú vas a poder reevaluar, revisar tu experiencia de vida, ¿sí? Entonces, en este caso, tu herencia familiar, para darte la oportunidad de tomar... No. El gato. Yo tengo gatos, perros, micos, loros. Bueno, entonces, para darte la oportunidad de reevaluar, de como que repetir la lección, como repetir la experiencia y teniendo en cuenta entonces la carta del mes, que te des cuenta que vale la pena para ti y que lo mantengas, que lo recorras, que lo defiendas, que lo alimentes, ¿sí? Como puedes ver aquí en esta imagen es como un ángel que toca una trompeta y se levantan las almas. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es como una oportunidad de redimirte, ¿sí? De levantarte de un letargo y, digamos, como tomar nuevas decisiones para expandir tu experiencia humana, ¿sí? ¿Qué pasa si te sale al revés? Esto puede estar marcando que te va a ser una situación de pronto retadora, de pronto difícil, de pronto pesada, de pronto dolorosa, pero ahí vamos a ver entonces las otras cartas.
¿sí? ¿Qué pasa con las otras cartas? Nos sale este 4 de bastos. Este 4 de bastos es muy bonito, ya sea al derecho o al revés. Solo que al revés nos habla de que la experiencia va a ser movida, va a ser de sacudirse. Pero nos está augurando una cosecha, un éxito, una alineación con una posible estabilidad en el mazo de los bastos, que sería el mazo de la expresión de nuestro fuego interno. Entonces, súper importante con esa carta del mes. Y este as está augurando que está la posibilidad de un nuevo comienzo en el campo de las espadas, que es el campo de lo mental. Entonces, nuevas ideas, nuevas inspiraciones o revelación de una información nueva que te pueda ayudar a expandirte. Pero ¿qué pasa con que te salga al revés? Que ese nuevo comienzo de pronto está bloqueado, de pronto está estancado. Y volvemos entonces a las frecuencias que te salieron. Hay algo en tu linaje, hay algo en tu familia que has heredado que es necesario trascender, ¿sí? Si ya analizamos entonces estos 3 arcanos, esto puede significar trascender el miedo a empezar algo nuevo, trascender el miedo a empezar de ceros, trascender el miedo a revelar ante ti tu propia verdad interior, porque las espadas también hablan de la verdad, de lo que para nosotros es la verdad. Aquí, trascender de pronto aquello que bloquea la expresión de tu fuego interno, de tu pasión, de tu creatividad, de tu dicha, ¿sí? Y trascender el miedo a que de pronto recorrer un camino de expresión de tu fuego interno te va a llevar a algún tipo de inestabilidad. Y aquí con este arcano estamos hablando de trascender el miedo a sentirnos juzgados por nuestras decisiones, por nuestros actos, ¿sí? Empoderarnos completamente. Nuestras decisiones son nuestras y si nos estamos equivocando, estamos en la posibilidad siempre de enderezar nuestro curso. ¿Cómo? Encontrando el aprendizaje detrás de esa equivocación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo se van relacionando todas las cartas. Y ya la siguiente pregunta, Sagitario, sería: ¿con qué herramienta interna cuentas para trascender ese mensaje que te acabó de salir con ese bloqueo y para entonces trascender tu árbol familiar, tu herencia familiar que te pueda estar frenando, que te pueda estar generando confusión y que de pronto te pueda estar alejando de recorrer el camino que vale la pena para ti? Entonces, Sagitario, para el mes de abril, del 2024, ¿con qué herramienta cuentas para trascender esos bloqueos, para sanar ese linaje? Si no se trata de pelear con el linaje ancestral, no se trata de pelear con la familia, no se trata de juzgar el recorrido de tus antepasados, sino que sanar, sanar, sanar y sanar, ¿sí? Para sanar, la clave es primero la aceptación de que lo que pasó, pasó, ¿sí? Y el perdón, ¿sí? El perdón. La gratitud de que aquello que pasó formó la persona que eres y para adelante. ¿Con qué herramienta cuenta Sagitario en el mes de abril del 2024 para sanar esa herencia? Está que sale, carachas.
para salir de la confusión. ¿Con qué herramienta cuenta Sagitario? Ahí salió. Otra. Súper. No sé si se ve en el video, pero se voltea en el aire. Rey de espadas. 4 de pentáculos. Entonces, ambos arcanos menores. El rey de espadas, ¿qué me está diciendo? Tu herramienta, en este caso, es tu polaridad masculina en el campo de lo mental, ¿sí? Entonces, todo aquello que te permita dar orden, estructura a tus nuevas ideas. Todo aquello que te permita juzgar las situaciones, discernir las situaciones para sacar lo bueno, para sacar el aprendizaje y para descartar aquello que te frena, el que te estanca, ¿sí? También puede estar hablando de sanar el padre, como estamos hablando aquí de una herencia familiar. También puede estar hablando de sanar esa relación con el padre o con las figuras paternas de tu vida, que no necesariamente son tus padres, es tu padre, sino un jefe, un conocido, un tío, ¿sí? Sanar tu relación con la polaridad masculina, ¿sí? Con las figuras masculinas en tu vida. Y este 4 de pentáculos, sanar el apego a lo material como algo que ya te da miedo y que te vuelve como en exceso protector de tus recursos, de tu energía, hasta el punto en que se te cierra la posibilidad de manifestar. Cuando estamos hablando de los pentáculos, es la posibilidad de manifestar experiencias materiales. Experiencias materiales es aquello que tú disfrutas, aquello que tú haces, aquello que tú recorres en el campo de lo familiar, de lo laboral, de lo profesional, de tu expresión material en este plano. Cuando estamos hablando de un 4, estamos hablando de que tú asocias la estabilidad del 4, ¿sí? Con el proteger tus recursos, el proteger tu energía, y en un extremo de ya o ser muy avaro o avara, o tener mucho miedo de dar tu energía, de expresar de expresarte en el campo de lo material, porque sientes que vas a gastar, que vas a perder y que no vas a recibir, ¿sí? Entonces, súper claro ambos mensajes. ¿Qué más te puedo decir? Cuando estamos hablando de este 4, que casi siempre se relaciona como con la avaricia, con la protección en extremo de nuestros recursos, también estamos hablando de nuestra energía, ¿sí? Y de cómo nos cerramos. ¿Qué es importante saber? Para recorrer un camino que vale la pena para nosotros, para recorrer un camino que nos alinee con la abundancia que siempre está presente a nuestro alrededor, no es conveniente vibrar en cerrarse, en resistencia, en protección extrema. No. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice. Si te cierras, entonces no recibes, ¿sí? No recibes lo bueno que está a tu alrededor, ni siquiera lo ves. Así se te presente, no lo ves por estar cerrado vibracionalmente. Entonces es súper importante trascender este 4. ¿Cómo? Aquí tienes la herramienta. Con tu capacidad de racionalizar de pronto esta creencia limitadora de este 4. Y tu capacidad de recorrer un camino que te lleve a tu verdad interna, porque las espadas también hablan de la verdad interna. Como estamos hablando de la polaridad masculina, entonces se necesita de ti que en este momento
salgas, te enfoques, te estructures, ordenes, te sientes como un emperador, como un rey de tu propio reino, ¿sí? Independientemente de si eres mujer o si eres hombre o del género con el que te identifiques, esta polaridad es la que te va a ayudar a trascender aquello que ya te salió en este par de frecuencias, que sería unas creencias limitadoras o unas traumas ancestrales, ¿sí? Y un estado de confusión. Y bueno, llegamos a las preguntas personales. Rapidita. Sí, preguntas personales, estamos 1:30. Si estás aquí en Instagram, en los comentarios del live, ahí me sale la pregunta. Si estás aquí en Facebook, también en los comentarios de Facebook, me sale en la pantalla. Y si estás aquí en YouTube, en el chat de YouTube. Espero 5 minutos y si no, me voy. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron en vivo, hoy festivo. Les agradezco mucho a las personas que me ven después, ya sea el live o ya sea los videos por separado que voy a editar. Pues ya le quito los ruidos, le quito los vacíos y lo dejo más compacto. Ya saben, mañana vamos a ver Tauro, Virgo y Capricornio, pasado mañana Géminis, Libra y Acuario, y pasado mañana Cáncer, Escorpión y Piscis a las 7 de la noche, estos 4 días. Es una dinámica que hacemos cada mes. Al final de cada mes hacemos la lectura del mes siguiente. Y pues bueno, si quieren una lectura personalizada, ahí está mi correo electrónico o me contactan por mis redes sociales. Y pues cuadramos la lectura personalizada. Y bueno, pues 5 minuticos. Vamos barajando por si alguien llega. Las cartas ya están limpiecitas. Si tienen preguntas acá en Instagram, si tienen preguntas acá en Facebook, en YouTube, en los comentarios, en el chat. Como yo publico cada mes la lectura mensual, el algoritmo me sepulta por allá, al final. Entonces yo les agradezco mucho si me regalan un comentario, un emoticón, si me comparten en sus redes sociales o con sus conocidos, porque eso pues hace que el algoritmo detecte movimiento en las cuentas y que me muestre a personas que de pronto todavía no me siguen. A ustedes no les cuesta nada, es un clic, es un emoticón, es un clic para compartir y a mí me ayuda montones, montones. Bueno. Me gustaría preguntar y me gustaría que me respondieran también en los comentarios. Me gustaría hacer como una dinámica a mitad de mes, por así decirlo, en la cual hablo de algún tema ya relacionado pues con el conocimiento de sí mismo o con la naturaleza energética de la realidad, ¿sí? Como ya un tema que no necesariamente involucra el uso de las cartas. No sé, como por ejemplo, pues, como
cómo funciona el ego, cómo funciona la sombra, cómo funciona la energía, cómo funcionan nuestros dones, cómo es la naturaleza de este plano terrenal, cómo es la naturaleza de la relación con las diferentes dimensiones. ¿Qué pasa si se usan plantas medicinales? ¿Y qué pasa si uno altera su energía con ejercicios de respiración? O sea, todos estos temas que podrían catalogarse como esotéricos, podríamos sacar un temita cada mes y se conversa. Entonces, si hacen una pregunta, necesito que la escriban en el comentario porque si no, no me sale. Aquí veo algo, pero no sé cómo hacer. No, esa pantalla no selecciona. Entonces, si les interesa, pues como que exploremos ciertos temas. ¿Qué efecto tiene el eclipse solar de abril en los humanos? Gracias. ¿Qué influencia tiene el eclipse? Eso. Pues podríamos preguntar con las cartas. Lo que yo sé es que es un eclipse bien importante, ¿sí? Porque la energía está súper movida, ¿sí? Es un eclipse planetario importante. Siempre que hay un eclipse va a haber un movimiento interno porque hay algo que quiere salir a la luz, hay algo que quiere revelarse. Y eso puede ser diferente para cada uno de nosotros. Entonces eso nos genera como un movimiento interno y puede tener como angustia, podemos tener como insomnio, podemos sentirnos como ansiosos, ¿sí? Y podemos experimentar situaciones que nos generen precisamente oportunidades para revelar aquello que está oculto, ¿sí? La influencia de los eclipses dura más o menos unos 6 meses también, la influencia energética. Entonces calculen. Y a nivel planetario, porque es súper importante, porque pues marca como un portal energético, ¿sí? Y si uno está equilibrado, pues se amplifica aquello positivo. Pero si uno no está equilibrado, entonces también se amplifica aquello negativo. Entonces es súper importante estar tranquilos, estar equilibrados, estar en gratitud, estar en receptividad. Y preguntemos entonces, ¿qué influencia trae este eclipse de abril? Creo que es el 8, para todos nosotros. Bueno, salió la frecuencia de moverse más allá. Bueno, ¿qué se va a revelar entonces? Que todo aquello que nos mantiene como apegados a la energía o a la sensación de la lucha, ¿sí? Del conflicto, es porque de cierta manera lo estamos manteniendo nosotros mismos. Nosotros mismos estamos alimentando el conflicto, nosotros mismos estamos alimentando la lucha, nosotros mismos podemos estar alimentando también una separación planetaria con tanta polarización, con tanta, digamos, como que las personas nos cerramos en nuestra propia visión y no entendemos
o ni siquiera entretenemos la posibilidad de que haya otras personas con otras visiones y que son igualmente válidas, ¿sí? Entonces, esta carta nos está diciendo eso, que es como si quisiéramos mantener el conflicto, pero por una razón. Y esa razón sería como que el conflicto de alguna manera nos está trayendo algún tipo de aprendizaje, algún tipo de revelación, algún tipo de reto, algún tipo de transmutación energética que de alguna manera nos presta servicio y nos presta como avance. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros nos conocemos, a veces nosotros recorremos caminos en los cuales nos conocemos más a través de aquello que no nos gusta que a través de aquello que nos gusta. Entonces, eso es lo que estaría revelando el eclipse, ¿sí? Que el conflicto y la polarización de alguna manera nos está prestando un servicio, nos está prestando un escenario para transmutar. Entonces, aquí podríamos hablar de algo planetario que es como que hay un trauma colectivo, hay un karma colectivo que es necesario purgarlo, transmutarlo. Y esa purga, esa transmutación se está dando a través de conflictos macro, como por ejemplo las guerras que están actuales en este momento, o conflictos micro, que son conflictos de persona a persona, ¿sí? Y uno alimenta el otro, o sea, hay guerras que son conflictos globales, porque también hay guerra interna, hay guerra individual. Entonces, para sanar ambos aspectos, hay que sanar primero el individuo, ¿sí? Y eso se refleja macro, ¿sí? Y bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Otra persona que haga otra pregunta o otra pregunta. Por acá en los comentarios de Facebook, en el chat de YouTube. Si no, pues me despido. Recuerden, mañana a las 7 de la noche, Tauro, Virgo y Capricornio. Para el mes de abril. Ya se les adelanta entonces la carta del mes. Si la quieren ver, es esta. Mañana vemos qué les sale a Tauro, Virgo y Capricornio en nuestras noches de tarot con la Flaca Tarot. ¿Sí? Gracias. Chao. Nos vemos. Acá.